enfocados en el plan de Dios. Y lo importante es que todos entendamos que Dios tiene un plan eterno, un plan que ideó Él desde antes o desde la primera eternidad, y el plan se consumará en los tiempos de la segunda eternidad. O sea que el Señor tiene un plan eterno. La semana pasada vimos la oración y el plan de Dios. O sea, cómo la oración interviene en el plan de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de estorbos en el plan de Dios. Porque hubo estorbos. Y hay estorbos en el plan de Dios. No indican los estorbos que el plan de Dios no se va a cumplir. Pero hay estorbos. El plan de Dios siempre será estorbado. Y es bueno que tengamos eso en mente. Vamos a hablar de la rebelión de los ángeles y el origen de Satanás. O sea que vamos a hablar de ese estorbo. La próxima semana hablamos de otro estorbo, que es la caída del hombre. O sea, hoy vamos a referirnos a la rebelión de los ángeles. La voluntad de Dios, hermano, la voluntad general o la voluntad específica de Dios es que Cristo sea el centro de todas las cosas. Por eso es que Cristo va a ser levantado como cabeza de todo y todo va a estar sujeto a Él, para que todo lo exprese. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios creó. Todo tiene que estar sujeto a Cristo. El hombre y todo lo creado tiene que estar sujeto a Cristo. Dios siempre trabaja con esa meta en mente. Así que es bueno, hermanos queridos, que usted todo en su vida lo afronte desde esa meta. La meta de Dios no puede ser diferente a la meta nuestra. Muchos problemas que hay en la iglesia es que estamos pensando en nuestras propias metas y no en la meta de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite en la vida suya, lo permite para que Cristo llegue a ser cabeza suya. Y entonces usted puede estar sujeto a Cristo, y la vida de Cristo, la vida resucitada de Cristo, la vida de Dios puede ser expresada de nosotros, todo lo que Dios hace. Nosotros somos muy dados a mirar todo el plan de Dios de acuerdo a nuestro egoísmo, a nuestra vida natural. La meta de Dios decíamos que es doble. Estoy repasando algo de 2 o 3 semanas atrás. Cristo debe ser la cabeza de todas las cosas. Si Cristo no es la cabeza de todas las cosas, no vamos a expresar a Cristo. Cristo tiene que tener la autoridad sobre nosotros, ¿verdad, mi hermano Abraham? Para que podamos expresar a Cristo. Y el hombre debe ser como Cristo, para que entonces, por eso Dios puso su vida y su gloria en el hombre. Dios lleva a cabo su meta en 2 pasos, y esto es lo último que vimos hace un par de semanas. Primero, el trato de Dios es con la iglesia. Nosotros siempre estamos esperando que el trato de Dios sea con el mundo, pero el trato de Dios es con la iglesia. ¿Cuál es su cuerpo sobre la tierra? Es la iglesia. El trato de Dios tiene que ser con nosotros. Primero, Dios sujeta a Cristo, a su iglesia. ¿Quién es la cabeza de todo? Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 4:15 lo dice. Segundo, una vez que la iglesia está sujeta a Él, todas las cosas se sujetarán a Dios. ¿Cómo nosotros queremos, hermano, que nuestros hijos se sujeten a Dios cuando nosotros mismos no estamos sujetos a Dios? ¿Cómo nosotros queremos que nuestros vecinos sean sujetos a Dios? ¿Cómo la iglesia? Por eso usted tiene que poner atención a 2 de Crónicas 7:14. Este es un versículo que usamos demasiado y más en estos tiempos de dificultad. El Señor decía por medio del profeta: si mi pueblo, ¿quién tiene que humillarse? El trato de Dios comienza no con Trump, comienza con la iglesia. Si mi pueblo, una vez que el pueblo de Dios se humilla, entonces Cristo puede ser expresado de nosotros, y el mundo que está en oscuridad, la luz ha de resplandecerle. Es bueno que entendamos eso como iglesia. El plan de Dios incluye todo el universo, inclusive, hermano, todo fue pervertido por el pecado, todo. El libro de Isaías, capítulo 30, allí al final del capítulo, habla de que aún el sol sufrió daños. Aún el sol tiene que ser también recuperado por el pecado.
Dios no hace este trabajo con una meta de una manera directa. De nuevo, primero en la iglesia, su cuerpo, lo sujeta a la cabeza que es Cristo y después trabajará con todo el universo. La oración, decíamos la semana pasada, es algo que procede del corazón de Dios. Una oración bíblica tiene que ser originada en Dios y tiene que expresar la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos, y la única manera es que dependamos del Espíritu Santo en la oración, de que Él nos enseñe a orar. El apóstol Pablo decía a la iglesia en los Romanos que nosotros ni siquiera sabemos pedir como conviene. Necesitamos ser enseñados a orar, para que la oración entonces se origine en el corazón de Dios y la oración nuestra exprese la voluntad de Dios, no la suya. Santiago, el apóstol Santiago reprendía a la iglesia en Jerusalén diciéndole: ustedes no tienen porque no saben pedir, porque ustedes piden para sus deleites. Entonces es bueno que entendamos que la oración tiene que ser originada en el corazón de Dios y tiene que expresar la voluntad de Dios. Que el Señor nos enseñe a orar, hermanos, y a depender del Espíritu Santo en la oración. La oración funciona como un ciclo. Dios tiene un propósito. Dios llena el corazón de sus hijos de ese propósito. Dios cautiva el corazón de sus hijos de ese propósito, para que sus hijos conviertan ese deseo que está en el corazón de Dios en oraciones. Y esas oraciones, ese deseo ahora que ha sido cargado en nuestro corazón, sea expresado en palabras, en oraciones delante del Señor. Y entonces allí, cuando el Señor extiende su mano y ejecuta su voluntad, Dios siempre va a cumplir su voluntad. La semana pasada terminamos con este versículo de Isaías, donde había una tremenda relación entre lo que estaba pasando en Israel en aquellos tiempos y está pasando hoy. Mire, decía tres cosas allí, en Isaías 59, 14 y 15. Nos hemos burlado de la justicia. ¿Acaso no vivimos en un mundo que se burla de la justicia? Y nosotros nos quejamos. Pero también dice allí que la sinceridad está por los suelos. Se ha perdido. Hoy ni con papeles firmados usted puede tener garantía de nada. La sinceridad se perdió. No hay honradez. Pasaba en Israel hace 3.500 años. ¿Pasa hoy en día? La sinceridad está por los suelos. ¿Y el pueblo de Dios? La última cosa que decía allí: al que hace bien se le quita lo que tiene. ¿No lo ha visto en este mundo? ¿No ha visto que parece que los que actúan mal son los que tienen premios? Eso pasaba. Pero dice allí en el versículo 16 que algo maravilló a Dios. Cuando vio su pueblo en medio de ese mundo tan pervertido, tan perverso, con esas tres características. Dice que su pueblo no encontró a nadie que se pusiera en la brecha a favor de su pueblo. ¿Qué ha pasado en la historia del pueblo de Dios de aquí, de allá para acá? Hoy nos seguimos quejando. Hoy seguimos diciendo: Señor, toca el corazón de fulano, pero hermano, nuestra vida de oración, nuestra vida de intercesores, siguen faltando los intercesores, sigue faltando gente que se ponga en la brecha, que se ponga entre Dios y el pueblo. Maravilló a Dios que no había intercesores. ¿Puede pensar usted hoy cuánto maravillado está Dios de lo que ve entre nosotros? Dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no había quien se interpusiese. Había muchos que protestaban, había muchos que pedían a Dios que derramara a su favor, pero no había hombres que se pusiesen en la brecha a orar y a clamar según el deseo de Dios. Decíamos que hoy vamos a tratar un poquito acerca de la rebelión de los ángeles y el origen de Satanás. Casi siempre nosotros miramos a Satanás como alguien que Dios creó. En mis conversaciones con muchas personas he oído esto: ¿y para qué Dios creó a Satanás? ¿A usted se lo han preguntado alguna vez? ¿O no? ¿O solo a mí? La gran verdad es que Dios no creó a Satanás.
No lo creó. El pastor, ¿y de dónde salió? Bueno, ahorita lo veremos. Satanás solo es el resultado de un corazón rebelde. Dios lo creó como querubín. Querubín grande, protector. En algún momento le llamó lucero de la mañana. ¿Sabe lo que estaba diciendo? El primer ser creado por él. Pero después se convirtió ¿en quién? En Satanás. Vamos allí. Dios creó a los ángeles y al hombre con libre albedrío. Tenemos que entender esto, hermano. Todo lo que Dios creó, lo creó con libre albedrío. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Él crea sin libre albedrío? Definitivamente la creación nunca le podía dar gloria a Él, porque lo que está muerto, algo sin libre albedrío está muerto. Si Él no hubiera creado sin libre albedrío, no había manera de que el Señor se glorificara en la creación. Ahora, voy a decirle algo más. Esto es importante. Si esa creación, que fue creada con libre albedrío, hubiera permitido que Cristo fuera la cabeza, ¿qué hubiera pasado? ¿Ese era el deseo de Dios o no? Que todo lo creado, que esa creación misma voluntariamente hubiera permitido, tanto los ángeles como el hombre, hubiera permitido que Cristo fuera la cabeza. Entonces allí es cuando el Hijo recibiría gloria. ¿Pero qué pasó? Los ángeles se rebelaron, el hombre cayó y el plan eterno de Dios fue obstaculizado. Lo que Dios creó no se sujetó a Dios, se rebeló contra Dios. Yo quiero que entendamos un poquito la relación que Dios tiene con los ángeles y la relación que Dios tiene con el hombre. Es diferente. En el Antiguo Testamento normalmente, o antes de la encarnación, vamos a referirnos a la encarnación. Antes de la encarnación, Dios tomaba forma de ángel. ¿Lo recuerda usted al leer la Escritura? ¿Recuerda esos pasajes? Abraham, excelente, ahí llegó. Dios tomaba forma de hombre, pero era temporal. Temporal, varias veces Dios tomó forma de ángel. Dios tomó forma de ángel en el Antiguo Testamento. Varias veces. ¿Recuerdan a Abraham cuando estaba dispuesto a sacrificar al hijo? No sé si ese es el pasaje que hermana Chabel estaba pensando. O el pasaje cuando estaba Dios listo para destruir Sodoma y Gomorra. También el Dios tomó forma de ángel para parecérsele a Abraham. Dice que el ángel de Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: ¡hey! Para ahí. Para ahí, no sacrifiques a tu hijo. ¿Se acuerdan de aquella conversación? Ahora, después de la encarnación, hay un cambio. Después de la encarnación, ¿qué sucede? Dios toma forma de hombre. Estamos hablando después que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. De ahí en adelante, Dios toma forma de hombre. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 7, que Dios se hizo hombre. Hombre, y no solamente tomó forma de hombre, sino que se hizo hombre. En el Nuevo Testamento no solamente toma forma de hombre, sino que se hace hombre. La relación que el hombre, nosotros, tenemos con Dios es mucho más profunda que la relación que los ángeles tuvieron en algún momento con Dios. Y esta relación es eterna. Dios conservará su forma de hombre por la eternidad. En el libro de Hebreos, capítulo 2, dice que Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? Al hombre. Desciende a amén. Dios decide socorrer al hombre y no a los ángeles. Así que es bueno que entendamos eso. Y vamos a hablar del origen entonces de Satanás. Mire que no estoy usando la palabra creación de Satanás, sino el origen. La palabra Satanás, si usted no lo sabía, aprenda estas dos cosas, son las dos cosas más básicas, que significa el opositor. Satanás siempre se opone a Dios. ¿Cuándo usted sabe que algo tiene su origen en Satanás? Porque siempre se opone al plan de Dios. Satanás jamás va a ir a favor del plan de Dios. Su naturaleza es ser el opositor. La segunda significado de la palabra Satanás es que eres el acusador.
¿Cuándo usted sabe que Satanás está hablando por su boca? Ay, pastor, no, por la boca mía nunca ha hablado. ¿Nunca ha hablado? ¿Y no has acusado a un hermano? ¿Y lo has juzgado? Eso no es de Dios. Tú no hablaste por Cristo. Uno de los nombres de Satanás es ser el acusador. La Biblia dice, Él es el acusador de los hermanos. Entonces, cuando tú acusas, ¿se acuerda una vez Pedro? Está hablando con Jesús. Jesús dice, voy a la cruz. Y salta Pedro y le dice, ¿qué? No, Señor, que tal cosa no te acontezca jamás. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero Pedro era Satanás. Y cuando usted ha servido como tropiezo para que un hermano se consagre, y cuando un hermano, por la unción del Espíritu Santo operando en su corazón, quiere consagración, y usted salta en el medio y le dice, hermano, no seas fanático. Eso es Satanás puro. Eso que lo haga el pastor. Hermano, tú guiar un grupo, ¿cómo se te ocurre? Si tú no sabes ni dónde está Génesis en la Biblia, te estás dejando lavar el coco. ¿De dónde viene eso? Eso es de Satanás. Entonces, en su rebelión, hermano, la tercera parte de los ángeles, dice el libro de Apocalipsis, los arrastró. Vea que el trabajo del enemigo es importante y logra arrastrar a otros. Dice que la tercera parte de los ángeles fueron metidos en la rebelión. ¿Cómo llegó a Satanás? ¿Cómo llegó Satanás a ser lo que es? O sea, ¿cómo llegó a ser Satanás? Y es la pregunta que queremos contestar. Y hay otra más. ¿Por qué se rebeló contra Dios? ¿Estaba mal? ¿Lo trató mal Dios? ¿Será que Dios le asignó un trabajo despreciable? ¿Por qué? ¿Por qué se rebeló contra Dios? ¿Cuál es la historia de esa rebelión? Vamos a tratar de mirar eso ahí rapidito. Ezequiel, hermano, y usted puede anotar ese pasaje. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, con esos versículos, son dos pasajes extraordinarios para hablarnos y respondernos estas preguntas acerca de Satanás. Los versículos del 11 al 19 en Ezequiel 28, ahí lo tiene, usted lo anota y lo puede leer con calma. Igual que los versículos del 12 al 20 en el capítulo 14 de Isaías. Notemos la diferencia y quiero que vaya allí usted Ezequiel ahora. Ezequiel 25. Ezequiel 25, ¿cuántos versículos tiene? A ver, si ya usted lo encontró. ¿Cuántos? Ezequiel 25, ¿cuántos versículos tiene? Ezequiel 25, ¿cuántos versículos tiene? 17. No lo busque ahora. Allí adentro, en 17 versículos, la Biblia resume lo que pasó con 5 reinos. En 17 versículos, mire qué avanza la historia. Sin embargo, en el capítulo 26:1, ¿cómo empieza su Biblia? ¿Hablando de quién? De Tiro. Y termina de hablar de Tiro en el capítulo 28, versículo 19. Invierte 17 versículos en 5 reinos y demora 76 versículos en hablarnos de un solo reino, el rey de Tiro. Y todo esto se debe, hermano, a que el rey de Tiro tipifica a Satanás. Hay bastante importancia en la Escritura para que nosotros entendamos de dónde salió Satanás, por qué cayó, cuáles fueron los motivos de esa rebelión. El rey de Tiro tipifica a Satanás. Si nos fijamos en Ezequiel 28:12, ponga su atención en ese versículo. A ver, Ezequiel 28:12, ¿ya lo tiene? Ve allí todos los adjetivos que hay. Todos son superlativos, refiriéndose al rey de Tiro. ¿Quién es el rey de Tiro allí? Tipifica a Satanás. ¿Leyó los adjetivos que hay allí? A ver, no quite sus ojos de ahí de la Biblia, hermano. A ver, ¿ya vio los adjetivos? Tú eras lo más perfecto. ¿Qué más? Lo más sabio. Oh, lo más hermoso. ¿Verdad que esa no es la imagen que usted tiene de Satanás?
Pero eso es lo que era. Lo que eras el sello de la perfección. Anoten eso ahí, lleno de ¿qué? De sabiduría. En un inicio Satanás debe haber usado esa sabiduría para interpretar la voluntad de Dios. ¿Sabe quiénes son los que usan la sabiduría dada por el Espíritu Santo para interpretar la voluntad de Dios? Es un profeta. Entonces Satanás debe haber tenido funciones de profeta. Dice allí en el... ¿Dónde lo puso? Dice. Acabado de hermosura. ¿Y qué más? En Edén. ¿Dónde dice que lo puso en el huerto? ¿Alguna Biblia dice el huerto? ¿Usted sabe que hay 2 Edén en la Biblia? Claro. Hay un Edén que se refiere al trono de Dios. Hay un Edén que es el que está en Génesis 2, que se refiere al Edén donde Dios puso al hombre. En realidad hay una referencia ahí al trono de Dios. Al trono de Dios. O sea, Satanás estaba puesto ¿dónde? En el mismo nivel que Dios. En el mismo nivel. El versículo 13, ¿qué dice allí? Habla de las vestiduras. Oh, hermano, ¿qué le recuerda a usted cuando lee eso? ¿A quién le recuerda con esas vestiduras, con esas piedras preciosas? Al sacerdote Aarón. O sea que ahora empieza a pensar que Satanás no solamente tendría que haber cumplido funciones como profeta, sino también como sacerdote. Amén. Mire, hermano, dice que también había instrumentos musicales, ¿sí o no? Dice que el tamboril sonó. ¿Qué más dice? La flauta, ¿qué más? ¿Era la flauta? Las flautas y los tamboriles estuvieron preparadas para el día de tu creación. Fue una fiesta inmensa. ¿Y sabe para quién estaban asociados siempre los instrumentos musicales en la Biblia? Siempre para los reyes. O sea que todos los oficios del Antiguo Testamento, que son profeta, sacerdote y rey, habían recaído ¿en quién? En Satanás. En Satanás, todos, hermanos. Versículo 14 le dice que ahora tú, querubín grande, y subrayo la palabra querubín. Los querubines tenían una función específica. Si usted estudia la Escritura se da cuenta que los querubines dirigían la adoración de todo a Dios. Los querubines tenían una posición como protectores del trono de Dios. Él era el querubín grande. La palabra grande ahí también se traduce como ungido. No era ni siquiera cualquier querubín. Era un querubín con una responsabilidad tremenda. Proteger el arca misma de la presencia de Dios. El asiento de la justicia de Dios. Había algo especial en él. El versículo 14 también se nos deja saber que Satanás estaba directamente involucrado en la administración de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Se refiere a dónde? A ver, léalo usted allí, léalo. ¿Qué más? ¿Dónde lo puso? En el santo monte de Dios. ¿Dónde es eso? Los montes en la Escritura siempre son, ¿sabe qué cosa? Lugares de administración. ¿Dónde estaba él? En el monte de los montes. En el santo monte de Dios te puse. O sea que Satanás jugó un lugar importante como administrador. Versículo 15, ¿qué más dice? Perfecto era, ese sí lo tengo acá. En todos tus caminos. ¿Por qué Satanás era perfecto en todos sus caminos? Piénsalo. Todo lo que Dios creó era perfecto. Todo lo que Dios creó. Dice en todos tus caminos. Y hay una frase ahí tremenda. Desde el día en que fuiste creado hasta un día. Hasta un día. La palabra hasta en el original parece que pasó un gran tiempo. Entre que Dios lo creó y qué pasó con Satanás ahora. Se halló en él maldad. Seguimos creyendo.
¿Está viendo, hermano? Seguimos ahí estudiando. ¿Ves que Dios no creó a Satanás? ¿Dios creó a quién? A un querubín. Bello, grande. Pero el querubín, ¿qué dice el versículo 16 ahora? A causa de la multitud, la mayoría de las versiones, Reina y Valera, dice de tus contrataciones. ¿Sabe lo que es una contratación? En español es tan difícil de entender eso, hermano. Dice acerca de la multitud de tus contrataciones. ¿Será que Satanás era contratista? ¿Sí o no? Dice que hacía contrataciones. ¿Eso es lo que dice o no? Dice a causa de la multitud de tus contrataciones. Yo no sé si alguien tiene nueva traducción viviente lo que dice. No me acuerdo si lo leí. Pero dice acerca o a causa de la multitud de tus contrataciones. Voy a decirles esto. El principal negociante de la historia de Satanás, el primero, siempre va a negociar con usted. Mire que Nueva Traducción Viviente usa comercio. ¿Sabe? El gran negocio de Satanás es negociar con usted. Hay una versión muy vieja de la Biblia que traduce contrataciones como calumnias. ¿Cómo se llama cuando uno va a hacer un negocio y paga algo para que le cuelen el negocio ahí? Soborno. Soborno. Mire, hermano. Dice ahí, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Cuál es la técnica que Satanás siempre va a usar con usted? Sobornarte. ¿Con qué? Con pequeños regalos, pequeñitos. En el trabajo $1 más la hora. Y la fidelidad a Dios se murió. Un sueñito en la mente. Cómprate tu casita. Mira qué tremendo. Y 30 años esclavo de tu casita. Satanás siempre cautiva el corazón del hombre con pequeños regalos, para que el corazón ambicioso del hombre entonces va detrás de ¿dónde? De las contrataciones. Dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Ve que Satanás está lleno de ¿qué? De contrataciones en su corazón, y eso llenó su corazón de iniquidad. Y ahora vea algo, siga leyendo allí, siga leyendo, porque esto pasa mucho con nosotros. Eso está muy bueno, porque ahora lo vamos a usar. Vamos a usar eso, sierva. Satanás contrata sobornando el corazón. Oh, se me olvidó esto. Había un personaje en la Biblia que es típico de Satanás, Absalón. ¿Se acuerda de Absalón? Absalón quería ganar el favor de la gente contra el rey David, que tipificaba a Cristo. ¿Qué hizo Absalón? Antes que la gente fuera llegando a David, los esperaba en el camino, le decía que le resolvía el problema, le daba regalo. No, tu problema está resuelto, para robar ¿qué? La fidelidad del pueblo al rey David. Esa es la misma técnica que usa Satanás. Él siempre se te atravesará, atravesará. Satanás es muy sutil. En tu camino, en la búsqueda con el Señor, en tu relación con Dios, es donde Él va a aparecer para sobornar tu corazón y ofrecerte algo. Y como nosotros, hermanos, muchas veces solo lo que estamos pensando es en nuestro propósito, en que nuestra meta sea cumplida, en la comodidad, en andar con paz, en no sufrir. Entonces esos son los momentos ideales que Satanás aparece para ofrecerte algo. ¿Ofrece qué? Lo que va a llenar tu corazón. No, yo no quiero sufrimiento. Satanás apareció para ofrecerte algo. Eso es lo que Él hace siempre, con favores como al salón. Dice el versículo 16, la parte del medio, y te arrojé dentro de las piedras, de entre las piedras de fuego. Acuérdense, piedras de fuego siempre habla ese fuego de la presencia de Dios. Satanás fue arrojado de la presencia de Dios, pierde su comunión con Dios. No quiere decir que no puede regresar a Dios. El libro de Job dice que un día regresó delante de Dios, pero la comunión con Dios se rompió. Escucha, hermano, mientras el pecado usted le dé lugar en su vida,
No crea que usted tiene buena comunión con Dios. Pastor, pero viera que todos los días estoy orando, tu comunión está rota. El pecado tiene que ser removido, tiene que ser eliminado. El pecado tiene que ser eliminado. Y eliminado no quiere decir, pastor, es que yo ahora peco una vez cada 3 días, antes era todos los días. Tiene que ser borrado de allí. Tiene que haber un total cambio de actitud, que el pecado tiene que ser abandonado. Tiene que ser abandonado, porque si no la comunión con Dios no va a estar bien, no va a estar bien. Y ahí hay una expresión casi de pesar. Al final en el versículo 16 dice, oh querubín protector. ¿Sabes lo que hay ahí? Un recuerdo nada más. Ya no era el querubín protector. Ya el querubín protector había sido destituido de la presencia de Dios. Satanás sufre, hermano, en su rebelión, que tal vez él puede ver como una gran victoria. Sufre la más grande derrota. Él es traído del monte de Dios, donde podía tener influencia, ejercer influencia sobre todo lo creado. ¿A dónde? ¿Limitado a dónde? A la tierra. Y ahora solo puede comer del polvo de la tierra. Ahora solo puede comer de los hombres. Así que mucho cuidado. Tal vez la semana que viene vemos un poquito más de esto. Dice el versículo 17, allí vemos la causa de la caída. Dice, lo tengo aquí puesto. Se enalteció tu corazón. A ver, ¿a causa de qué? A causa de tu hermosura. Ahora la sabiduría de Satanás, usada en un momento tal vez para interpretar la voluntad de Dios, ahora está corrompida. Oh hermano, tal vez tú has caminado mucho tiempo en fidelidad delante de Dios. Tenga cuidado, usted se corrompe. Tenga cuidado, hermano. Oh hermano pastor, viera que yo oro tanto. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Aquí la cosa no es de tu oración, la cosa es de la gracia de Dios. Así que tenga cuidado. Usted no se corrompa mucho a causa de su sabiduría. Pastores, que este año he leído la Biblia 2 veces, 3 veces. Paso todo el día leyendo la Biblia. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, se corrompe a causa de lo que Dios le ha permitido a usted, a causa de lo que la gracia de Dios ha derramado sobre su vida. Dice que ahora a causa de su esplendor corrompiste tu sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Te limité, Satanás. ¿A dónde fuiste? A la tierra. Fue arrojado a la tierra. Su esfera de influencia, que era todo el universo, ahora se encuentra limitado solamente a la tierra. Isaías 14, vamos al otro pasaje de Isaías. Eso solo fue una pasadita rápida del de Ezequiel. Vamos al de Isaías, que son unos pocos versículos, del versículo 12 al 20, en el libro de Isaías. Ya lo tiene allí. Lo vamos a dividir en 2 sesiones, ese pedacito, del 12 al 14 y del 15 al 20. Usted puede anotar esto para que después con más calma lo lea en la casa. En los primeros 3 versículos, 12, 13 y 14, se habla de lo que Satanás era en su pasado. Usted puede leerlo ahí con calma. Y en los otros versículos, del 15 al 20, describen su presente estado. Así que lea ese pasaje con calma en casa. Solo voy a destacar algunas cositas. En los versículos 13 y 14 vemos cómo la iniquidad liga el corazón del hombre. Hermano, es tan importante entender la iniquidad de nuestro corazón. ¿Qué dice ahí el versículo 12 al 14? ¿Alguien lo lee rápido? A ver, alguien lo lee, del 12 al 14. Léamelo en Reina y Valera, que es lo que tengo en mente. Oh, cómo caíste del cielo. ¿Qué más? Oh, Lucero, hijo de la mañana. Lucero, hijo de la mañana. Esa expresión significa que fue el primero de los creados, ¿sabes? ¿Qué más? Cortado fuiste por tierra. Cortado fuiste por tierra. Mira cómo fue Satanás devastado. ¿Qué más? Tú que debilitabas a las naciones, tú que tenías influencia sobre todas las naciones. ¿Qué más? Oigan ahora, hermano. Tú que decías en tu corazón, ¿dónde y la raíz de nuestros problemas de iniquidad en el corazón no son la causa de nuestra caída? Sí,
Posiblemente tienen el origen allí, pero miren lo que pasó con Satanás. Vea cómo la iniquidad del corazón se junta ahora con ¿qué cosa? Con la voluntad. Mire, hermana, siga leyendo. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. A ver, mire hermano, ahora mire lo que Satanás empezó en su corazón. Había iniquidad, pero ahora empezó a tomar una decisión. La voluntad de él empezó a ser envuelta. Ahora dice, yo subiré al cielo. Allí me sentaré junto a las estrellas de Dios. ¿Qué más dice? Levantaré mi trono, Oh. en el monte del testimonio me sentaré. ¿Sabe dónde quería sentarse? Satanás era un ángel. Pero ahora quiere sentarse ¿dónde? En el tercer cielo, en el trono. Allá es donde él quiere sentarse. Ve que la iniquidad va calando siempre la voluntad. Si usted permite iniquidad y que la iniquidad vaya atrayéndolo, usted la iniquidad terminará comprando su voluntad. Así que mucha atención a permitir el pecado. ¿Qué más dice, hermana? A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a la luz. Oigan el último pensamiento, seré semejante al Altísimo. Hay un deseo en el corazón de Dios. ¿Cuál es? En el corazón de Satanás. Allí, no se lo quita. ¿Qué es? Ser. Amén. Ser igual a Dios. Oye aquí, que aquí hay mucha revelación. Y en el corazón nuestro. ¿Hay eso o no lo hay? No, pastor, no, en el mío no. ¿Ah, no? ¿Se acuerdan cuando apareció Satanás en el huerto del Edén? ¿Se acuerda con quién habló? Con Eva. ¿Y por qué habló con Eva? Estaba solo. No estaba donde debería haber estado. Aleluya. Entonces, hermano, llegó y le dijo que todo lo que Satanás habló con Eva, se hizo Satanás el que no sabía nada. ¿Y a dónde llevó a Eva? Al punto del razonamiento. ¿Qué quería despertar Satanás en Eva? Lo que le quiere despertar en todos nosotros hoy. ¿Sabe qué? La independencia de Dios. ¿Sabe qué? Ser nuestro propio Dios. Yo decido. ¿A dónde Satanás llevó a Eva y siempre nos lleva a nosotros? ¿A dónde es? A decidir según tu mente. Allí es donde nos quiere llevar siempre. Cuando tú empiezas a razonar y a buscar en tu mente y a buscar en una mente que está pervertida y corrompida y no buscar en la mente de Cristo, que es ahora la mente que nosotros tenemos, usted ha comenzado a vivir en independencia de Dios. Usted está actuando como el Dios de su vida. ¿Usted nunca ha actuado como Dios? Hermano, hay un deseo innato en el corazón del hombre de ser independiente de Dios, de gobernarse él mismo. ¿Ha sido usted rebelde? Yo oigo esto demasiado. Los hermanos vienen a mí y me dicen, mira, que Dios me perdone, pastor, pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo voy a actuar como Dios de mi vida. Eso es lo que está diciendo, hermano. Cuando usted dice que Dios me perdone, pero yo voy a hacer tal, usted está diciendo que no le importa lo que Dios dijo, que usted va a actuar como Dios de su vida. Entonces la meta de Satanás siempre es esa. Génesis 1 y 2, hay un principio hermoso allí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. ¿Eso dice su Biblia o no? Y hay una coma después. ¿Su Biblia tiene una coma o no? Usted no está mirando nada. Pero dice, y la tierra. Pero fue la tierra que Dios creó la que estaba desordenada y vacía. Ustedes me acaban de decir hace un rato que todo lo que Dios crea es perfecto. Estaba desordenada y vacía, y peor, dice ahora que entonces las tinieblas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí si todo lo que Dios cree es perfecto? Dice que las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra y empezó a pasar algo ahora. Lo que siempre tiene que pasar y por donde se inicia todo.
hubo una destrucción, hubo un juicio sobre aquella tierra. ¿Saben cuál era ese juicio? El juicio que Dios ejecutó contra los ángeles rebeldes, cuya cabeza o a cuya cabeza estaba Satanás. Habla de un juicio que Dios pronunció sobre el mundo de aquella época. No, Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Después de que Dios juzgó a Satanás, la tierra quedó totalmente desordenada y vacía. Y dice allí que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces ahora tiene que aparecer lo que siempre tiene que aparecer. Y todo movimiento en nuestras vidas, para ser traídos hacia Dios y recuperados por Dios, comienza ¿por dónde? No comienza por tus oraciones ni por tu iniciativa. Comienza por un mover del Espíritu Santo de Dios, que es el que imparte vida. Dice ahí entonces, el Espíritu de Dios se movía. ¿Eso no es lo que dice en Génesis? El Espíritu de Dios se sigue moviendo hoy, hermano. El Espíritu de Dios se mueve sobre nuestras vidas para poder dar vida a lo que está muerto. Un día se movió sobre nosotros, nos convenció de pecado. La vida comienza por el mover del Espíritu. Es el Espíritu, decía el apóstol después. Jesús dijo, es el Espíritu el que da vida. Yadel estaba hablando de ese pasaje hace unos días, ¿verdad? ¿Tú eras Yadel? No era Yadel entonces. Alguien me habló de ese pasaje. Que dijo, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué necesita la gente a su alrededor? Es vida. Entonces, ¿qué necesitan? Y Dios los pone alrededor tuyo. ¿Qué necesitas tú entonces? Vivir bajo la autoridad del Espíritu. Gente sometida. Hay gente que esté llena del Espíritu. Para que cuando la gente tropieza contigo reciban vida. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que el mundo necesita. Una de las cosas por las que Dios creó fue para acabar la muerte, creó al hombre. La otra semana vamos a hablar de eso. Pero uno de los recursos de Dios para acabar con la muerte fue crear al hombre. Hombres llenos de vida para que derroten a su enemigo. Eso es lo que se necesita. Hombres y mujeres llenos de vida. El pecado dañó la tierra. El pecado contaminó el cielo. No oyen, el apóstol Pablo no decía a la iglesia que la misma creación gime. ¿Qué es lo que gime la creación? ¿Por qué gime? Esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Oh, pastor, vamos a cooperar. Voy a recoger las bolsitas y no las voy a echar en el basurero. No es eso lo que va a redimir la naturaleza. No es eso. Sí, está bien, eche la bolsita ya, no ensucie el ambiente, haga todo lo que usted quiera. Pero no es la energía verde la que va a cambiar esto. ¿Sabe lo que es? Es la vida de Cristo, la vida del Espíritu impartida en esta naturaleza, lo que va a cambiar esta creación. Hebreos 9, 24 y 26 y Colosenses 1:20 nos recuerdan la obra de Cristo. Hoy, hermanos, nosotros vamos a recordar la obra de Cristo. Mire,